Yo creo que sí. No tenemos un protocolo de mascarillas, pero no nos la quitamos. Bueno, buenas tardes. Hemos visto esta parte del documental, se puede ver en las redes sociales, Mujeres en Lucha, está completo, es un documental que dura 1 hora y 38 minutos, creo. Aquí se ha incorporado Daniel, que es ese niño que quería barullo en Navidades, que... Bueno, antes de iniciar esta conversación, yo quería preguntarle un poco la historia, porque de lo que se ve ahí de tu madre, ¿cómo sacaba tu madre a su familia adelante, ¿no? Teniendo 2 hijos, con esa situación de su marido en la cárcel tantos años, y ella quiero decir, laboralmente qué hacía y cómo peleaba por... Pues los primeros... Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por dedicar un ratito a... Recordaos que está el documental completo en YouTube con este nombre y que además podréis ver el testimonio de muchas otras mujeres anónimas. No me voy a extender mucho, pero bueno, que lo trataremos este tema ahora, ¿no? Entonces, bueno, la subsistencia en aquellos años del franquismo de familias en las cuales digamos el principal, imaginaos en el franquismo, ¿no? Que siempre era el cabeza de familia y además así legalmente estaba definido, el cabeza de familia, el patriarca, era quien debía sacar adelante a la familia, pues era realmente muy dificultosa durante determinados años. Mi madre, yo sé que hacía arreglos de costura por las noches, etcétera, como podía, mientras compatibilizaba además también la tarea política en la clandestinidad. Y luego, a medida que se tejieron también redes, se pudieron reforzar algunas redes de solidaridad dentro del partido, como en todas las asociaciones de familiares de presos en otras partes del Estado o del mundo, pues se pudo recibir algo de ayuda de camaradas del partido solidarios, o incluso del exterior. A veces llegaba hasta ropa, incluso de otros países, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que la subsistencia era muy precaria. No teníamos básicamente dinero, ¿no? para nada, y todo era, pues, en general regalado, donado. No había un medio de trabajo por el cual se recibiera un sueldo, un salario, no existía. Y también te quería preguntar, aprovechar la historia un poco de la película, ¿no? ¿Cómo rescatas tú esta grabación de cuando eras un niño que de pronto ve la luz muchas décadas después, o varias? Bueno, pues este equipo de la televisión pública sueca vino a España en 1976, unos meses después de haber muerto el dictador, y además también al poco tiempo de declararse la primera de las amnistías. Hubo una en 76, otra en 77. Por tanto, ahí ya, por ejemplo, mi padre había salido de la cárcel, ¿no? Entonces, este equipo sueco pues estuvo recorriendo algunos puntos del territorio español. Habéis visto a Anita Sirgo, pues todavía hoy vive con sus 90 y pico años, de las primeras luchas mineras y de las primeras huelgas con las que se derrotó a Franco en Asturias. Bueno, Cataluña, otros puntos, ¿no? Que salen en el documental, a otras mujeres en distintos... Y entonces, bueno, pues ese equipo se marchó a Suecia, hizo su montaje del documental. Nosotros no supimos nada de ello, aquí obviamente nunca se proyectó en España, y de pronto al cabo de un tiempo recibimos un paquete con 2 cintas de vídeo. 2 cintas de vídeo de un modelo que no podéis ni imaginar, ni siquiera las personas más, digamos, más mayores como yo,
No es VHS, no era beta, no era esos modelos tradicionales, era un modelo muy extraño. Y esas cintas de vídeo pues han estado por nuestra casa un poco arrinconadas. Teníamos la noción de que tendrían que ver con aquel equipo sueco que vino un día a grabarnos, pero no sabíamos que el resultado era esto, un programa, realmente un documental de distintas geografías del Estado con mujeres luchadoras, ¿no? No sabíamos que era de este calibre, pensábamos que era un fragmento o algo así. Y entonces, pues hace 4 años ya por fin, con esto de Internet, pues busqué empresas en el extranjero que pudieran convertir el formato y después de 40 años, dando tumbos de una casa a otra, pues se pudo convertir en además me alentó a hacerlo una periodista documentalista que creo que está por aquí. Me dijo, tienes que buscar en el extranjero, tiene que haber empresas, ¿no? Y efectivamente, sí, lo busqué y este fue el resultado. Bueno, tenemos también aquí a Merche Comabella, que como he dicho antes ha sido militante feminista, antifranquista, y yo quería preguntarte un poco cómo entras tú en esa militancia. Creo que eres, bueno, hemos hablado antes, madrileña, ¿no? ¿A qué edad tomas conciencia un poco de que tienes que tomar parte en esa lucha? Bueno, yo... Yo realmente empiezo a comprometerme políticamente a través de un grupo que empezaba a funcionar en esos momentos, que se llamaba el Movimiento Democrático de Mujeres, y que venía ya con algunos años de experiencia, de lucha, y bueno, pues montan una reunión con mujeres de distintos lados para explicar cómo entendemos y vemos la situación de la mujer en nuestro país. Seríamos en total como entre 12 y 15 mujeres, más o menos. Ahí conozco a Dulcinea, la que habéis visto en el documental, y conozco a otras 2 mujeres y el resto son desconocidas, y entonces cada una vamos dando nuestra opinión. Yo tenía entonces 27 años, es decir, no era una jovencita, ya tenía un poco de experiencia. Llevaba 10 años trabajando y me había dado cuenta de que las mujeres teníamos un trato diferente que en algunos casos pues no tenía por qué ser muy llamativo y tal, pero en otros era realmente vejatorio y te sentías ofendida, ¿no? Entonces, en esta reunión, pues cuando terminó, dijeron, bueno, pues si alguna queréis participar con nosotras, todavía no se llamaba Movimiento Democrático de Mujeres, se llamó poco después. Y yo les dije que sí, que inmediatamente, y nada, me pusieron en contacto con un grupo de mujeres de mi barrio, que era el distrito de Tetuán, y ahí empezamos a trabajar, a organizar cosas y tal, ¿no? Sí quisiera decir que en esos años previos a entrar yo en contacto con este grupo, había habido una avanzadilla en la lucha de mujeres de preso que habían hecho un trabajo muy grande, absolutamente clandestino y tal, pero claro, las puertas de las cárceles era el lugar natural, entre comillas, de reunirse las mujeres de presos, porque mientras esperaban, pues hablaban, ¿no? Y de ahí empezaron también, Dulcinea ya estaba ahí, acababan de detener un año antes a su marido, y entonces estaba ahí junto con Carmen Rodríguez, que también habían detenido a su marido, y entonces iniciaron una lucha estrictamente dirigida a la libertad de los presos, la represión, la situación de las cárceles, que era infame, los malos tratos, las humillaciones, los oprobios, es decir, todo este conjunto carcelario tremendo,
y la amnistía. Y entonces estuvieron trabajando, hicieron cartas, recogidas de firmas, tarará, tarará, montones de actividades, y en año y medio consiguieron hacer una concentración ante el Ministerio de Justicia con una carta con miles de firmas para entregar al ministro sobre el tema amnistía, cárceles, etc., ¿no? Bueno, esto fue el primer hito de unas mujeres, el primer hito, digo, desde que empieza la dictadura en el año 39, una concentración de mujeres organizadas, era en el año 61, en el mes de junio, y lo organizaron ellas todo, efectivamente la militancia comunista que había entre esas mujeres hizo una labor importante, pero luego había mujeres algunas de ellas que se enteraban de que su marido estaba comprometido políticamente cuando los detenían. Anteriormente no tenían ni idea de esto, ¿no? Es decir, que había mujeres que se notaba el aislamiento social que tenían, ¿no? Y entonces estuvieron así como un par de años o 3, y luego en Burgos nuevamente se hace también una manifestación de mujeres, esto ya es en el año 64, porque el Día de la Merced, que es la patrona de las cárceles, se permitía la entrada de los hijos e hijas para que estuvieran con sus padres el día, que pasaran el día con sus padres. Y entonces estaban las mujeres ahí, aparte de llevarles unas comidas especiales, etcétera, y todo esto, ahí se ponía el afecto y muchas cosas y muchos sentimientos. Y después de llevar mucho tiempo esperando, pues y quejándose de qué pasa y tal y cual, que no las dejaban entrar, pues dicen que las visitas se han prohibido, porque los presos se han negado a asistir a la misa oficial que había por el Día de la Merced en presencia del obispo, y que por lo tanto se podían marchar. Y nada, no hubo manera, ni entregar paquetes, ni críos, ni crías, nada, no hubo manera. Entonces, las mujeres, de forma imprevista, porque eso no se lo esperaban, organizaron una manifestación para llegar al centro de Burgos y explicar a la gente, a los burgaleses, por qué estaban ahí en manifestación. Hicieron una pancarta, esa manifestación la encabezaban los chavales y las chavalas, donde decía el día de la Merced nos han prohibido ver a nuestros padres. Eso era esta, ¿no? Y entonces, bueno, pues estuvieron hablando con los burgaleses, explicándoles todo. Fueron al gobierno civil, a la catedral, porque ya tenían bastante soltura para este tipo de cosas. Y nada, al final ya se sentaron en una plaza para comer lo que habían preparado y no llevar la comida de vuelta a casa, ¿no? Quiero decir esto de que en el año 60 ya empezó una actividad dirigida en este campo, a la amnistía, a las cárceles, etcétera. Y tuvieron estos 2 hitos, hicieron viajes, visitaron al Papa, es decir, se movieron muchísimo. Y total, que así, no sé si... Por ahí empezamos. Por ahí empezamos, digo. Yo quería comentar, este Día de la Merced, me estaba recordando, hace poco se presentó en el Teatro del Barrio un libro sobre el penal de San Cristóbal, en Pamplona, y entonces la autora proyectó unas fotografías donde aparecían los niños en los días de visita, y había niños muy tristes y niños muy alegres, ¿no? Y entonces entre el público estaba la hija de uno de estos presos contando que por su experiencia familiar, porque él tenía a su padre y a un tío en la cárcel de Burgos precisamente, ella, que sabía por qué estaba su padre en la cárcel, cuando iba a la cárcel lo miraba como un héroe, ¿no? Y su primo, que no sabía por qué su padre estaba en la cárcel, lo miraba con susto, ¿no? Porque era alguien que estaba ahí dentro. Y contaba esta mujer también que las visitas, a partir de los 14 años, las hijas ya no podían entrar. Exacto.
y que cuando tenían menos de 14 años las monjas las cacheaban milimétricamente, bromeando con dónde llevas la notita, le decían, ¿no? Para ver si estaban metiendo alguna comunicación dentro de la cárcel, ¿no? Tenemos aquí a Alicia. Bueno, es una historia totalmente distinta. Ella, como he dicho antes, cruzó con 4 años los Pirineos hacia Francia al final de la guerra. Y bueno, yo quería preguntarte un poco por esa experiencia y la de una madre que... Todas estas cosas que cuentan de las cárceles, de las visitas el día de la Merced, entonces salía mi padre es el que fue, empezó la guerra se levantaron en la ciudad universitaria, entonces él fue voluntario, bueno, total, luego ha recorrido, yo qué sé, ha estado 8 años preso, después de pasar por Lier, Talavera, Ocaña, Burgos, yo qué sé. Yo creo que todas las cárceles de España se las ha recorrido. Y en todas esas cárceles ha estado mi madre con nosotras, con mi hermana y conmigo. Entonces tenía yo 4 años, 3 años y pico, bueno, yo nací en el 35, y la de veces que hemos estado en las rejas de la cárcel comiendo, que además teníamos mucha hambre. Me acuerdo que comíamos mondas de patatas, pelábamos las mondas y las comíamos, y de comerlas en la cárcel, en la reja, en la valla de la cárcel de Ocaña, lo recuerdo perfectamente. Allí comiendo y llevándole a mi padre, le llevábamos cosas que te lo registraban, o sea, lo pasaba por un torno, pasaban por un torno, registraban todo y les retiraban lo que les parecía. Bueno, es horrible, pero luego lo más horrible es que salimos huyendo. Bueno, primero fuimos con todos los republicanos y las mujeres a Valencia con el gobierno republicano. Allí estuvimos, bueno, en casas, o sea, tirados. Todo eso que se ve ahora de gente, de niños tirados en el suelo y tal y cual, y las familias valencianas nos llevaban de comer, tal. Bueno, eso una. Y luego que nos fuimos a Francia, estaba ya acabando la guerra, y entonces mi madre con mi hermana y conmigo, mi hermana tenía 2 años y yo 4, mi hermana la llevaba en brazos andando por los Pirineos. Se ha visto muchísimo, digo yo, la caravana de la miseria ha salido en todos los medios de comunicación. Yo creo que se nos veía andando, bueno, fijaros desde o sea, para ir a Francia fuimos no desde Valencia, sino otro sitio, otro pueblo, y luego andando, íbamos soltando cosas. Primero llevábamos cosas, teníamos que irlo soltando porque como íbamos andando, y bueno, y por los Pirineos, una cosa espantosa. Y luego mucha gente se caía, se quedaba muerta, bueno. Y luego nada, estuvimos en Francia y pasamos, no nos querían acoger los franceses, o sea, decían, ale, llegabas a un pueblo, ale, o sea, sigan, y nos tuvieron en un campo de concentración 2 o 3 días y nos dijeron que siguiéramos, y entonces seguimos y ya nos recogió una familia muy rica y estuvimos allí. Bueno, recogieron a mi hermana, la recogió una familia y a mí otra, pero luego dijeron que la familia nuestra dijo que mi hermana pasara con nosotros. Y allí estuvimos de maravilla, o sea, nosotros estábamos encantadas de vivir bien, con un jardín, de todo. Pero mi madre dice que no, que nos volvemos a España porque mi padre está en España luchando y que está defendiendo la libertad y que no vamos a estar nosotros allí a cuerpo de rey. Total, que volvemos a Madrid y otra vez la visita a las cárceles, bueno, todo eso. Pues esa es la historia, nada más. Sí, o sea que, pero he vivido todas las situaciones que ves, porque verdaderamente era horrible. Teníamos que verle muchas veces tras una reja, o sea, había una reja, luego había un espacio en blanco
y en otra los presos estaban detrás. Entonces a gritos, todo el mundo a gritos con altavoces, a ver quién gritaba más para que le oyeran sus familiares, ¿no? Y entonces eso, esa situación es la que hemos pasado. Y luego de palizas, no digamos. Y cuando llegamos a España, después de estar en Francia, en esa casa tan estupendamente, llegamos y se nos había olvidado a mi hermana y a mí el español. Pero juzgaron a mi padre, entonces coincidió la sentencia y le condenaron a muerte. Entonces mi madre dijo a voces: ¡asesinos! Y entonces la dieron un culetazo en la cabeza con una bayoneta o no sé qué, y la metieron en la cárcel y estuvo un mes en la cárcel. O sea, un mes en la cárcel porque, les llamó asesinos, claro. Y entonces se nos olvidó a nosotras el francés. En un mes que habíamos estado aprendiendo, pero fíjate, ocurrírsele a mi madre decirles asesinos. O sea que, y luego pues eso, luego las visitas. Mi madre estuvo en la cárcel de Yeserías. Bueno, pues nada, que la cosa ha sido muy terrible en este país, ha sido muy, muy terrible. Bueno, supongo que en todos los países donde hay guerras, pero es que no, porque este ha sido peor, porque ha sido entre hermanos, entre vecinos, gente que se conocía. Unos, tú a lo mejor dices algo de los de izquierdas y resulta que él dice que el que te está hablando contigo dice que a él, al contrario, a él le han matado los otros, a él luego se mataban por un trozo de terreno. Bueno, pues eso, una alegría de situación. Pues nada más. Si queréis preguntarme algo. Bueno, yo a Merche le quería preguntar, para ir un poco así, Sí. si tú en algún momento fuiste detenida, si tuviste problemas con las autoridades franquistas por tu militancia y cómo se resolvieron, si se resolvieron. ¿Y cómo? Si se resolvieron, quiero decir, no sé si has estado detenida, si... Bueno, cuando yo ya empiezo a trabajar con el Movimiento Democrático de Mujeres, hay una cosa que tiene esta organización, tiene una peculiaridad con respecto a otras organizaciones de mujeres y en ese momento, y esta peculiaridad es un poco el cómo se podía luchar contra el franquismo en la clandestinidad, ampliándolo no solamente al tema de cárceles, libertad de los presos y amnistía, sino ampliándolo a la lucha de las mujeres por sus derechos. Entonces, en este proceso, Dulcinea Bellido desempeña un papel fundamental. Es una mujer con una intuición grande, con una inteligencia natural también importante y con unas vivencias y experiencias de vida vitales muy duras en todos los años que había vivido y que tenía entonces pues 25, 26, 27 años, ¿no? Entonces, ella había conocido en todo este movimiento, entre una concentración y una manifestación, a una mujer traductora que empezaron a hablar y en esas conversaciones ella, que había percibido con esas vivencias y todo, que algo funcionaba mal sobre el trato que recibíamos las mujeres, empieza a descubrir los motivos que reinan en los países para discriminar a las mujeres de esa manera. Entonces descubre el libro El segundo sexo. Esto lo digo porque leer El segundo sexo en la España de los años 63-64
un libro que estaba prohibido porque estaba en el índice que tenía la Iglesia Nacional Católica, era una audacia y una vanguardia, un acto vanguardista. Entonces ahí empezaron a discutir, a debatir sobre ese libro, lo leyeron, lo analizaron, y Dulcinea se le iban abriendo y las piezas del puzzle que a ella no le cuajaban, empezaron a cuajarle. Esto se fue ampliando y con lo cual ella empezó por un lado estaba el tema de los presos y por otro lado estaban las reuniones con estas mujeres hablando de este otro tipo en específico. Y Dulcinea, con esa habilidad política que la tenía y grande, consigue que poco a poco se vayan aunando, digamos, esos dos brazos para formar una sola organización. Y esta es la peculiaridad del movimiento democrático de mujeres, ¿no? El hacer de la lucha contra la dictadura y por la democracia para las mujeres una lucha de doble cara, de dos caras, o como una moneda de dos caras. Por un lado los presos, por otro lado los derechos de las mujeres. Esto encontró al Partido Comunista, al que ella pertenecía. Yo entonces todavía no pertenecía al partido, pero al partido que no le gustó mucho. No le gustó mucho este lado feminista, dijo que no era, que eso era muy burgués y que entonces no se podía hacer reivindicaciones burguesas. En fin, creo que el movimiento democrático de mujeres fue el hijo no deseado del Partido Comunista, pero bueno, continuamos. Y entonces ahí ya hacíamos un trabajo doble. Por un lado había una comisión de solidaridad con todo el tema de presos del que he hablado, y por otro lado teníamos los programas de acción. Todo esto en clandestinidad, por supuesto. Y bueno, pues el primer paso que teníamos que dar era que las mujeres salieran de su casa. Había cerca de 9 millones amas de casa en aquellas fechas que realmente estaban aisladas socialmente. Solamente recibían información, ideas y tal a través de sus maridos, sus hijos, sus padres, etcétera, ¿no? Entonces, ahí empezamos a hacer toda una serie de acciones para llamar la atención y que las mujeres tal. Empezamos encierros en iglesias, por un lado para el tema de los presos, denunciar, etcétera, encierros en iglesias, y para otros aprovechar al terminar las misas, lanzar un mensaje sobre un problema concreto que hubiera en ese momento en nuestro país. Y así fuimos aumentando acciones, hacíamos saltos a la calzada, cortando el tráfico, con nuestras consignas y nuestro lanzamiento de envases de plástico y octavillas, etcétera, sobre la falta de escuelas, la falta de guarderías, el aislamiento de la mujer, las discriminaciones, etcétera, causando una cierta perplejidad a la gente que nos veía en la calle, porque eso lo teníamos que hacer muy rápido antes de que llegara la policía para detenernos. Y entonces, bueno, pues lo hacíamos bastante rápido. Pero veamos, había perplejidad, nos insultaban, nos mandaban a casa, nos llamaban guarras, putas, etcétera, etcétera. Y luego otra gente que se quedaba sencillamente paralizada porque no lo podía creer, que estas cosas estuvieran ocurriendo, ¿no? Entonces todo esto se fue avanzando y claro, poco a poco pues fueron deteniendo a mujeres, no solamente a mí, del Movimiento Democrático de Mujeres. A mí me cogieron junto con otra compañera echando propaganda en el Corte Inglés, que tenía una policía secreta y fue la que nos detuvo realmente allí. Y a otras mujeres pues en la calle o en sus casas, etcétera, estuvimos. A mí me acusaron de asociación ilícita y propaganda ilegal, pero lo de la propaganda ilegal lo tuvieron que retirar por una cuestión, y es que efectivamente habíamos tirado mucha propaganda. En ese momento había habido una subida de precios muy grande
y los salarios eran muy bajos. Entonces la propaganda era sobre esos dos temas y como no se nos había estropeado el aparato de propaganda, pues estuvimos haciendo las octavillas a mano con diferentes colores. Y claro, no había una sola octavilla que se pareciera. Y para detenerte de propaganda, por propaganda ilegal tenías que tener más de 3 o 4 o 5 ejemplares del mismo tema y de tal. Y entonces, pues bueno, fue por asociación ilícita y estuve los 3 días detenida, me interrogaron, no me torturaron físicamente. La privación de libertad es ya una tortura, pero no hubo bofetadas, ni palos, ni nada. Y me pidieron 4 años de cárcel y en el momento del juicio el resultado fue que no había pruebas suficientes de que habíamos sido la otra compañera y yo las que habíamos tirado esa propaganda y total que salimos absueltas. Pero bueno, a Dulcinea la detuvieron varias veces, a Emilia Graña, a Merche Pintó, es decir, que tenemos un buen bagaje de detenciones. Y Dani, yo te quería preguntar por la vida política de Dulcinea, que era tu madre, después de esta grabación, ¿no? Cuando llega la transición, ¿qué recorrido político tuvo? Bueno, me parece muy importante lo que ha apuntado Merche, porque si pensamos en una estructura tan patriarcal, tan machista como podría ser la dictadura franquista en España durante 40 años, hay que entender que todas las estructuras asociadas y todas las organizaciones sociales estaban atravesadas por ese machismo, ese patriarcado extremo, incluido el Partido Comunista, como ha explicado Merche. Entonces, claro, como ya ha dicho perfectamente, había cosas tolerables para las mujeres que eran mujeres de, siempre tenían que ser mujeres de, esta es la mujer de Lobato, o esta es la mujer de Marcelino, o esta es la mujer de... Eran mujeres de... Eso era muy tolerable para el partido, era bueno que hicieran eso y que hicieran ese trabajo por la amnistía. Había un segundo trabajo que también era tolerable para el partido, y es que algunas de ellas desarrollasen una iniciativa política propia, un poco lo que me pregunta Emilio, pero siempre también centrada con el objetivo de reforzar el partido, las organizaciones de masas, en la consecución de unos fines que fueran reforzar el partido, ¿no? Y luego ya ese tercer objetivo, que era intentar derribar ese patriarcado, tanto dentro del Partido Comunista o de las organizaciones de izquierda, las que hubiera, las organizaciones de masas, el sindicato, etcétera, pues eso ya no era tan tolerable. Entonces, bueno, mi madre cuando ya muere Franco, aquí se hacen muchas renuncias, por supuesto. En la transición hay una parte que tiene toda la legitimidad, pero a la vez toda la debilidad, que es la parte de la izquierda. La izquierda tiene toda la legitimidad en la lucha contra Franco, pero a su vez tiene una enorme debilidad. Mucha legitimidad moral por los muertos, por los años de cárcel, etcétera. Y la fortaleza está en el otro lado, ¿no? Aunque estaba deslegitimada, pero la fortaleza estaba en el lado del franquismo. Entonces, bueno, mi madre continúa haciendo ese trabajo, ese doble trabajo político. Ya no tiene que hacer el de la amnistía, ese ya es uno que ya queda de lado porque ya están los presos en la calle, pero continúa la militancia en el Partido Comunista importante. Es miembro del Comité Central, mi madre, del Partido Comunista durante bastantes años, y a su vez pues continúa con Merche, junto con mi madre, con Rosa y con tantas otras compañeras, desarrollando y potenciando la lucha feminista, ¿no? En este país. Ley del divorcio, aquellos primeros años ya, ley de divorcio, luego vendría lucha por la ley del aborto, etcétera, etcétera, ¿no? En el ámbito del partido, mi madre, pues para que os hagáis una idea, algo que sería impensable, pues en aquel momento mi madre era una, digamos, líder importante del Partido Comunista de España,
No quiero hacer equivalentes con la situación de hoy. ¿Con quién se podría equiparar hoy? No, es diferente, pero para que os hagáis una idea, siendo una de las mujeres más importantes del partido, si no, quizá la más importante en Madrid, pues en las primeras elecciones generales del año 77, esas fueron las primeras elecciones antes de la Constitución, luego hubo las del 79, después las del 82, etc. En las primeras del 77, mi madre fue la sexta por Madrid, adelantada por 5 hombres. Santiago Carrillo, Marcelino Camacho, Simón Sánchez Montero, Ramón Tamames, Víctor Díaz Cardiel y finalmente una mujer en la lista, mi madre. Es decir, era la primera mujer del partido, pero iba a la sexta. Eso sería intolerable en los... hoy, ¿no? El 50% de la humanidad, o más del 50% de la humanidad, que no se asuman unas listas cremallera, 50-50 o más aún, ¿no? El 50... Pero bueno, en aquellos momentos eso refleja muy bien lo que era el Partido Comunista. Aún así, pues continuó. En un momento dado, bueno, pues ya con mi padre también haciendo una actividad política, pues establece unas dificultades incluso familiares, porque los dos hacían una... Y dentro del seno familiar, dentro de la casa, pues también surgen las contradicciones patriarcales, paradójicamente con mi padre. Bueno, pues alguien se tiene que quedar en casa. No podemos llegar los dos a las 11 de la noche y que se quede el niño solo o la niña sola, ¿no? Entonces, bueno, pues eso era la lucha permanente de mi madre y de otras mujeres, ¿no? En aquellos momentos que asumían ese papel político feminista y a la vez tenían familia a la que cuidar en conjunto con sus compañeros, pero que sus compañeros pues no asumían esa responsabilidad. Y bueno, pues tiempo después, esas fricciones incluso internas en el hogar familiar, por distintos motivos, también es verdad que 26 años en la cárcel, porque finalmente estudiando el expediente de mi padre, pues llega a superar los 26 años. Esas fricciones, esa imposibilidad de una persona que ha estado 26 años en una mazmorra 2x2, de asumir las complejidades y el caos de la vida diaria, hijos al colegio, compra, lavadoras, no sé qué, pues al final eso explota en 1000 pedazos. Y en ese caso, cuando explota la familia, mis padres se divorcian, paradójicamente al poco de la ley del divorcio, pues el partido, de nuevo, en una posición patriarcal y machista, hace una apuesta por el héroe, digamos, de la cárcel, de tantos años, etcétera, y mi madre, por distintos motivos, acaba siendo relegada políticamente dentro del partido. Eso, bueno, pues a mi madre la desestabilizó enormemente, vitalmente, ya la lastró para siempre en toda su vida, junto con otras dinámicas que tampoco tienen ahora para contar, pero en todo caso continuó sobre todo también la lucha feminista, con esas dificultades vitales que ya pues le iban apareciendo, producto de que su familia se había descoyuntado, estaba descoyuntada en el franquismo, como decía en el documental, y de nuevo después del franquismo pues había descoyuntado completamente esos pilares por los que ella se había sacrificado también mucho, que era por la familia al final. Y bueno, pues su vida política fue muy decreciente a partir de ese momento en el que el partido apuesta más por él que por ella. Y bueno, la continuó militando en distintas organizaciones, en el Partido Comunista, hasta el último de sus días, etcétera, pero de una forma mucho más minúscula que el protagonismo que había tenido. Y en el movimiento feminista, pues igual, bueno, luego también hubo nuevas generaciones de mujeres que también se fueron sumando, especialmente después de la muerte de Franco, y que impulsaron decididamente con la lucha del aborto, etcétera. Y por tanto, pues el rol de ellas, de Merche, de Rosa, de Merche Pintó, de tantas mujeres iniciadoras del movimiento feminista, como son ellas en España, impulsoras de ese movimiento feminista, pues ya vieron los frutos en tantas y tantas jóvenes
hasta hoy, ¿no? Tan luminoso que hemos vivido estos 8 de marzo de hace 3, 4 años, ¿no? Pues si tenemos que buscar las semillas de todo eso, pues son las semillas que plantaron Merche y mi madre y tantas compañeras. Yo te quería preguntar, Alicia, si tu madre, hablaban de esta situación, de estos vínculos de solidaridad creados en las puertas de las cárceles, si tu madre participó en alguna... Bueno, mi madre siempre, claro, como se reunían en las puertas, siempre esperando a entrar y todo eso, y hablaba con mucho, pero no se apuntó ella, digamos, a una organización ni nada, no. Ella por su cuenta y luego, pues en el barrio también, o sea, haciendo su labor callada, pero no perteneció a ninguna organización. Ella, digamos que, como había sufrido ya tanto, odiaba la política. O sea, decía, no quiero saber nada de política. Y es más, a mí ahora, por ejemplo, al oír esos cánticos y esas cosas, me entra como una especie de angustia, porque son unas cosas que, como has vivido todo eso, pues te afecta. O sea, lo tienes en el fondo. Y por eso ahora, si a mí me dijeran, vete a entre cánticos y entre cosas, no, sería incapaz por eso. Y ella tampoco. Ella pues hablaba con sus amistades y con el panadero y con no sé quién, de las cosas, de las ideas y de las injusticias que había. Porque a mi padre le metieron cada paliza espantosa. Y luego los años que él estuvo en total y en la cárcel y tal, pues fíjate cómo va a pensar, pero que no se apuntó a ningún partido. Ni yo tampoco, bueno, ya no tengo años, pero ni de joven nunca he pensado en apuntarme a partidos. No, o sea, defenderé mis ideas ante quien sea, pero no soy partidaria de... Porque es que luego ves muchas traiciones. Pero vamos, hay mucha gente muy noble, pero gente ves que se apunta por figurar, por yo qué sé. Pero bueno. ¿Y tu madre, en esos años que tu padre estaba encarcelado, cómo os sacó adelante? Mi madre pues trabajando en casas, sirviendo. Además, lo irónico es que estuvo sirviendo muchos años en casa de unos alemanes que además se portaron estupendamente con nosotras, pero eran los meses, nada menos, los de los aviones. O sea, cuando acabó la guerra, ellos fueron a la cárcel y mi madre estaba allí, pues estaba en la cocina, o sea, y luego como tenía muy buen aspecto, pues la ponían cuando venían todos los pegostes alemanes, la ponían a servir la mesa con una cofia y tal, o sea, encuentro yo una opresión, una humillación. O sea, ha tenido que sufrir muchas humillaciones a costa de que mi padre tuviera esas ideas. Y de todas formas yo veo que seguimos igual, más o menos, porque ahora ya ves las luchas que tienen y las cosas. ¿Por qué no se puede, no sé, ser razonable? Bueno, pues nada más. Bueno, yo voy a dar la palabra a cualquier persona que quiera preguntar, comentar o decir algo y bueno, pues están abiertos esos micrófonos. ¿A quién? ¿A mí? Sí. ¿Me preguntas? A mi padre, no, a mi padre luego le por influencia de los alemanes estos que conocía mi madre
y de un jefe que tenía, él era chofer ha sido chofer de un hombre muy rico de Santander, que mi padre era de Santander. Y entonces el jefe de él y los alemanes a los que iba mi madre a hablar y tal, hablaron y le rebajaron a 8 años y un día, o 3 años, ¿cómo era? 30 años y un día. Lo llamaban 30 años y un día. O sea, en vez de ser pena de muerte, eran 30 años y un día. No sé qué día era, pero porque se tiró en la cárcel 15 años y luego presentándose se ha estado presentando, se tenía que presentar en la comisaría todos los días, digo todos los días, todos los meses, 2 veces al mes, la comisaría esa de al lado de casa, en lista. O sea que le rebajaron a 30 años y un día en vista de eso, de que hicieron muchas cosas por él. Que hablaron mucho por él, los alemanes y no sé quién, pues por eso. ¿Quién? ¿A quién? ¿Pero a mí? No sé, a ver. Ah, ¿quién? En primer lugar, quiero agradecer a las personas que estáis sentadas en la mesa por el testimonio tan elocuente y tan vivido y tan real que habéis tenido. Habláis de esas mujeres que en los años 40, 50, 60 lucharon codo con los compañeros de partido y cómo les relegaron a la hora de la transición y de ocupar puestos en las listas. Luego hemos venido otras en los años 70, 80, 90 con los mismos problemas. Ellas sembraron la semilla, pero la sociedad machista no deja de ser lo que es y todavía sigue siendo. Y si a nosotros nos ha costado poner el 10% de las listas, el 25%, el 50% de la lista cremallera, ha sido una epopeya. Yo me imagino el grado de sufrimiento que estas mujeres con tanta valía y tanta capacidad las hayan dejado fuera. Esto tiene que doler en el alma de sus hijos, de sus hijas, como vosotros, ¿no? Porque yo, que he sido feminista, cuando íbamos a las manifestaciones 2000, los compañeros nos decían: ahí van las feministas, ¿y qué quieren ahora? Ya están pidiendo, ¿no? Me imagino a vuestras madres, o sea, me imagino la humillación y el dolor. La frasecita era que se vayan a fregar escaleras. Pero eran los propios compañeros de izquierdas, sí, que codo con codo habías trabajado, y los que luego decían: y ahora las cosas de las feministas, ¿no? Entonces, me ha dolido mucho veros reflexionar sobre lo vivido, ¿no? Porque ha tenido que ser muy humillante, muy doloroso, y os felicito que podáis manifestarlo como lo habéis hecho y tan clarividentes. Gracias. Gracias a ti. Bueno, yo solamente una reflexión que hago. Es cierto que tuvimos una vida dura, difícil, en muchos aspectos, pero sin embargo tuvimos una fase de enriquecimiento muy grande, el contacto con tantas mujeres tan diferentes, tan machacadas, mujeres que habían dejado de ser personas porque la propia sociedad les había hecho como de tercera categoría o de cuarta, inferiores, donde solamente tenían que obedecer y someterse al marido, etcétera, 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 que te permitía tener un campo de visión, porque al mismo tiempo te comunicaban también sus sentimientos, sus deseos, etcétera. De ahí que yo creo el movimiento democrático de mujeres hizo una gran labor en conseguir que esas mujeres salieran de las casas para recuperar su condición de seres sociales y no de simples fregonas, cocineras, etcétera, etcétera. Y ese enriquecimiento lo tienes con ese contacto y con esas conversaciones.
al mismo tiempo tienes la compensación de cómo las mujeres van adquiriendo una conciencia. Y muchas veces es una conciencia política que les lleva a una conciencia feminista, y otras veces es al revés. Yo, por ejemplo, empecé con mi conciencia feminista y acabé con una conciencia política pensando que debía de estar también en el Partido Comunista para que el partido comprendiera lo que era el feminismo y la lucha de las mujeres. Hay que reconocer que ahí no tuvimos mucho éxito, pero bueno, no siempre se tiene todo. Entonces, quiero decir, con lo que tú decías, que era una vida dura, etcétera, sí, pero hemos tenido compensaciones y además teníamos tiempo para divertirnos, para después de una reunión irnos a tomar una caña, seguir hablando, es decir, no todo eran lágrimas, aunque sí que había muchas lágrimas. Y por otro lado, yo creo que sí se han conseguido cosas, estamos mucho mejor de lo que estábamos durante el franquismo, para mí no hay ninguna duda, y eso que nosotras quisimos hacer de que el feminismo fuera un movimiento de grandes masas de mujeres, pues yo creo que se ha conseguido, porque ahí tenemos los 8 de marzo, la cantidad de mujeres que se han sumado a esta lucha, de cómo la mujer ha recuperado un poder de debate, de discusión, de negociar. Y cuando digo todo eso, lo digo no solamente en el trabajo, sino también con el marido, con los hijos, que también hay que negociar con ellos, y no sacrificarse y perder. Entonces, yo creo que hemos sacado muchas cosas buenas, pero que todavía nos queda un trecho por caminar, que no se ve el final todavía, nada más. Al hilo de lo que estabas diciendo ahora, de que hemos conseguido, que parece que se han conseguido muchas cosas, ¿cómo es posible que todavía, a estas alturas y después de todo lo que hemos pasado, realmente la dictadura está ahí al lado? O sea, no es una cosa que haya pasado hace 200 años. ¿Cómo es posible todavía que no entendamos lo que es el feminismo y lo comparemos feminismo-machismo? O sea, ¿cómo es posible? No solamente hablo de gente pública, a nivel privado. No, es que yo no quiero ni machismo ni feminismo. O sea, ¿cómo es posible que no hayamos sido capaces, o quien lo ha intentado, yo no lo he intentado, ni políticamente, ni he estado en ningún movimiento, pero ¿cómo es posible que no hayamos sido capaces de que todo el mundo entienda que el feminismo no es lo contrario al machismo? Mira, hay comportamientos, hay ideas, hay costumbres, hay intereses que están arraigadas desde hace siglos y milenios. Entonces, la sociedad está dividida entre mujeres y hombres, porque unos están dedicados a lo público, porque es para lo que valen, y las mujeres son para lo privado, lo doméstico. Esto es la ideología patriarcal que está tremendamente arraigada en, digo, siglos, por no decir milenios, mucho tiempo. De esta ideología, que nos afecta a las mujeres muchísimo, hay que reconocer que al colectivo masculino le ha favorecido y le favorece. Son privilegios los que tienen y por lo tanto no los quieren perder. Yo hasta ahí lo entiendo. A lo mejor yo, si estuviera en un lugar de privilegio, tampoco querría deshacerme de esos privilegios. Pero la ideología está ahí, está muy arraigada. Y las mujeres, muchas veces, y esto que recuerdo que lo hemos hablado mucho con Dulcinea, y ella lo decía, somos víctimas y cómplices. Porque aceptamos esa parte de ideología que nos ha impregnado, porque el patriarcado ha impregnado a todo el mundo, hombres y mujeres, pero las mujeres deberíamos de reaccionar y rechazarlo, porque somos las perdedoras.
pero sin embargo hay otros intereses que prevalecen y hay mujeres que se sienten a gusto, y yo no digo que esto sea todo responsabilidad de las mujeres, pero que efectivamente es una lucha muy difícil, porque además conquistas algo que te ha costado a lo mejor años, y lo pierdes en 2 segundos. Entonces yo creo que tenemos que entender que erradicar la ideología patriarcal no lo hemos conseguido. Hemos suavizado algunas cosas, pero no lo hemos conseguido, y sobre todo no hemos conseguido que las mujeres seamos conscientes de nuestra complicidad algunas veces con el sistema patriarcal para que se siga manteniendo, y que eso constriñe mucho la lucha. Pero vamos, que haya cientos de miles de mujeres en la calle luchando y diciéndolo, eso es un triunfo grande. Ahora seguramente tendremos, yo no creo que lo vea, la erradicación del patriarcado creo que no lo voy a ver. Me gustaría añadir que es que además en estos últimos años o algunas décadas está en plena ofensiva el patriarcado, ¿no? Y están volviendo, o sea, están haciendo un propagandismo de unos modelos y unos roles que hace 20 años serían terroríficos. Es decir, imaginaos cuando comenzaron las televisiones privadas, Telecinco, todo esto, había aquel programa que eran las Mamachicho y no sé qué y tal, ¿no? Y era como bastante escandaloso para el modelo social de la época, el cosificar, digamos así, a las mujeres, los cuerpos de las mujeres. Y sin embargo, hoy la parrilla de televisión, pues porque hay una posición de privilegio, como decía Merche, los medios de comunicación pertenecen básicamente a grandes corporaciones, etcétera, tal, que a su vez también tienen unas estructuras patriarcales, y hay algo que defender, ¿no? Y si hay algo que asusta es esos millones de mujeres en la calle estos últimos 8 de marzo, y entonces, además en medio de una crisis del sistema, etcétera. Bueno, no me voy a enredar con eso, pero lo que quiero decir es que en los últimos años se han globalizado, se han generalizado unos roles que estaban, no sé, hace 30 años estaban reducidos a la marginalidad. Por ejemplo, la revista aquella, el Super Pop, no sé qué, o tal, que venían revistas que no... Y sin embargo hoy son de uso común esos modelos de mujeres objeto y de anuncios de mujeres objeto que pasan completamente normalizados, ¿no? Hay una ofensiva ideológica en eso. Me parece que eras tú, que qué más quieren las mujeres, ¿no? O sea, ¿qué buscamos las mujeres? Pues ahora yo creo que se da mucha más voz a las personas políticas, hablo siempre, políticas o personas que salen en los medios de comunicación, se da más voz que a las personas que luchan por esa igualdad. Y eso, como tú decías, pues es una vuelta atrás tremenda la que estamos teniendo. Si no tienes el micrófono no se oye, ¿vale? Sí, bueno, yo quería hablar un poco del concepto de lucha, ¿no? Quiero hacer una reflexión más que una pregunta. Yo creo que ahora mismo, lo que estáis diciendo, hay un ataque importante al movimiento feminista que se está utilizando a nivel de la pandemia, con el famoso 8M, que se estaba echando la culpa de muertos. Incluso, por ejemplo, es paradójico que el último 8M ha sido la única manifestación, entre comillas, prohibida o lacerada por el tema de espacios, de tal.
eso no es una cosa que haya venido por lo divino, sino que ha estado fomentado por una serie de medios de comunicación, partidos políticos y sobre todo por el movimiento de izquierdas, que en el momento que sea débil y permita doblarse, pues va a conseguir ir reduciendo el espacio de lucha de la mujer y del feminismo. Bueno, es una reflexión que quería hacer y bueno, pues me parece correcto en la forma, sobre todo, de ver que hay que empezar otra vez por parte del movimiento feminista a luchar, ¿no? A no dejarse espacios de lucha de comer por parte de estos movimientos que hay ahora mismo, bueno, los de Vox, ultraderecha, etcétera, etcétera. Bueno, es un poco la reflexión que quería hacer y bueno, que vosotros hablaseis un poco, alguna persona, ¿vale? No, es un análisis un poco que refuerza, ¿no? De toda esta... Un segundo. No, lo que yo también quería decir es que tenemos que tener en cuenta cómo educamos a nuestros hijos. Y lamentablemente yo veo mucha gente, no creo que sea nuestro caso porque nos cuidamos mucho, de que educan a los hijos como machistas. No se te oye bien. A ver, ¿ahora me oyen? A ver si este se oye mejor. Mira a ver si este se oye mejor. ¿Sí? ¿Ahora? No, yo pienso que mucho de eso tiene que ver en la educación. Nosotros prácticamente desde antes de nacer a nuestra hija le dijimos que una mujer para ser libre tiene que ser independiente. Y se lo inculcamos tanto. Luego estábamos trabajando en la casa de un directivo de televisión y ella me acompañó, no sé por qué, y consiguió un trabajo. ¿Por qué? Porque ella quería tener dinero para hacer lo que se le diera la gana. Y tendría 15 años. O sea que yo pienso que eso también es muy... Oh, perdón, pero es que... Sí. No me entero bien. Perdone. Yo pienso que también es muy importante, si una mujer no puede decidir si tiene, como yo le decía, ir a pedirle dinero al marido para comprarse unas bragas. Yo pienso que una de las formas es esa, o sea, yo soy independiente, hago lo que quiero, siempre dentro de la pareja, obviamente, con la colaboración de la pareja, pero una de las formas de no ser pisada es tener medios. Era eso nada más. Hola, yo no sé muy bien cómo plantear esta pregunta, porque como habéis hablado que estabas tú, Merche, en la zona de Madrid, Tetuán, en zonas rurales, ¿intentasteis acceder, pudisteis, tuvisteis oportunidad o directamente? Porque yo entiendo que zona rural es mucho más complicada, porque las mujeres no están en el ámbito del hogar, las mujeres salen, trabajan en el campo, vuelven al hogar, crían a los hijos, sí que se juntan con otras mujeres, concretamente en mi pueblo iban todas a lavar juntas, iban a coger aceitunas juntas, iban a hacer todo junto. Pero sí que es verdad que te conoces, estás muy marcada, tienes que tener mucho cuidado. Entonces, ¿tuvisteis alguna repercusión o que sepas o se pudo intentar o era totalmente ya con la capital ya tenéis bastante? No, nosotras nos extendimos más allá de Madrid y de hecho celebramos varias reuniones generales con la asistencia de 11, 12, 13 provincias, según los momentos, etcétera. Pero de todas maneras el tema de la mujer rural es un tema muy difícil tratarlo desde una ciudad. Con lo cual aquí en Madrid realmente, aunque hicimos en unas
en las primeras jornadas por la liberación de la mujer que organizamos a los 15 días de morir Franco, en diciembre del 75, sí que intentamos hacer un apartado sobre la mujer rural con una ponencia y fue un intento, pero realmente no cuajó en Madrid en cuanto a una lucha constante y tal. Pero sí que hubo un movimiento democrático de mujeres en la provincia de Albacete y ahí había en un pueblecito bastante alejado de la capital un grupo de mujeres campesinas. Y allí hicieron bastantes cosas. Y por ejemplo, otra cosa también que se hizo en Galicia con las mariscadoras, que tenían ahí un trabajo específico y tal, y también se hizo un trabajo durante el tiempo que estuvo el movimiento allí funcionando, y en Albacete también. El de Albacete se acabó bastante pronto, pero en Galicia duraron bastantes años, hasta mediados de los 80, una cosa así. Entonces sí, pero sí que nosotras en Madrid, desde Madrid, realmente no pudimos, y además es que no había mujeres de origen campesino, con lo cual era muy difícil, y fue como diría yo, una laguna que tuvimos, ¿no? Porque el que sea algo difícil no hay que dejarlo, ¿no? O sea que sí que fue una laguna, pero no lo cogimos, no conseguimos llegar a ello. Si quieres, coges. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más o alguien de la mesa. Si quiere comentar algo más. Yo agradezco la presencia. A quien no haya visto la exposición, está aquí enfrente, sobre estas mujeres que lucharon contra el fascismo. El intento era un poco hablar de las nuevas luchas que surgieron después del final de la guerra, ¿no? Hay una novela que se llama El fin de la esperanza, que habla de, bueno, es asfixiante leerla, habla de la gente que se quedó derrotada en Madrid, que no pudo escapar de la ciudad y estaba en cualquier momento temiendo que alguien lo señalara o la señalara por la calle y le gritara rojo. Y esa asfixia, ¿no?, que produce leer esa realidad donde alguien ha quedado capturado en esa ciudad, la podemos imaginar en el caso de las mujeres, ¿no?, que en los años 30 habían hecho tantas conquistas y de pronto a todas esas vidas se les pegó un cerrojazo, tuvieron que esconder lo que habían sido, cambiar de identidad para poder sobrevivir, y en muchos casos pues eso supuso que pasaran por las cárceles y por todo tipo de torturas. Y bueno, pues esa memoria de esas luchas es un deber el que tenemos de recuperarla, y en ese sentido, bueno, me ha contado Merche que está escribiendo un libro. A mí me parece muy importante porque aquí hay muy poca tradición de escribir, ¿no?, biografías en ese sentido, y un ejemplo de una pelea como la suya durante toda una vida pues tiene que servir para muchas cosas, ¿no? Y son historias llenas de semillas, de las que hablaba antes Daniel. Así que os recuerdo que el documental completo se puede ver en YouTube, y bueno, pues muchas gracias. El lunes va a estar aquí la escritora Marta Sanz con la periodista Olga Rodríguez conversando sobre el libro Pequeñas Mujeres Rojas a las 7 de la tarde. Y bueno, pues gracias por haber venido. Muchas gracias. Bien.